Buenos días, Pastor Arisa. Dios le bendiga. Saludamos también a los hermanos que se conectan a esta hora en este importante repaso de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo se relacionó Jesús y los discípulos con la palabra de Dios? Este tópico, pastor, es interesante. Yo quisiera que nos remitiéramos a lo que escribió el apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 17, para empezar a responder la pregunta. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús vino a la tierra a validar la ley, a reivindicar la ley que el hombre habría transgredido. En el marco del gran conflicto, Jesús venía a demostrarle a Satanás que en carne humana se podía obedecer la ley del Señor. Así que Jesús no podía echar por la borda la base del gobierno de Dios, porque el Salmo dice que los mandamientos de Dios son afirmados eternamente y para siempre. Entonces Jesús vino en carne humana a validar la ley, porque la ley es eterna como Dios mismo es eterno. En una historia que Jesús tuvo, en el encuentro que estuvo con el joven rico en el Evangelio según San Marcos, encontramos algo interesante en Marcos capítulo 10, versículo 18 en adelante. Bueno, en la última parte del 17 menciona que el hombre le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. Y noten que Jesús los cita: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, el joven le dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dice: una cosa te falta, vende, anda todo y dalo a los pobres y ven y sígueme. El énfasis que yo quiero resaltar es por qué Jesús cita los mandamientos, especialmente los que estaban escritos en la segunda tabla, porque los mandamientos son vigentes y la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hay un compendio en toda la Biblia que ratifica que hay validez en los mandamientos. Y Jesús menciona al joven rico que él los tenía en un conocimiento eh, cognoscitivo nomás, pero no en la práctica, y por eso no tuvo la capacidad de ir a vender y compartir su fortuna con los necesitados y seguir a Jesús. Entonces Jesús valida los mandamientos al citarlos aquí en esta historia. En otra ocasión, la escritura registra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 37, que se le acerca un intérprete de la ley y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es interesante que Jesús hace un sumario, un resumen de los mandamientos. Muchos se aferran de estos versos leídos para decir que Jesús abolió la ley. En ninguna manera, porque Jesús estaba comprimiendo, estaba colocándolos quizá en un formato WinRAR, y Jesús, al decir que debo amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente, estaba diciendo: si usted lo hace, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Si usted me ama de todo corazón, no vas a tener imágenes ni se va a inclinar a ellas. Si usted me ama de todo corazón, va a respetar mi nombre. Y si me ama de todo corazón, va a guardar mi santo día. Entonces, Jesús estaba resumiendo la relación que el hombre tiene para con Dios, una relación vertical. Y en el segundo mandamiento estaba resumiendo los otros 6 mandamientos que estaban escritos en la segunda tabla que Dios le diera a Moisés en el Sinaí. Si el hombre ama a su prójimo como a sí mismo, pues va a cuidar a sus viejos, a sus padres. Si el hombre ama a su prójimo como a sí mismo, pues no va a matar, no va a cometer adulterio, no va a robar,
no va a decir falso testimonio contra su prójimo y sí que menos que va a codiciar. Es la relación del hombre para con el hombre. Jesús los resumió de esta manera, no queriendo decir que se iban a abolir los demás. Es interesante también mencionar lo que dice el Evangelio según San Juan en relación a esto. Encontramos allí una verdad interesante que Jesús recitó. Juan 14, 15 y 21. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, Jesús se relacionó con la ley, vino a vindicarla, vino a validarla, y le dice: el amor de cualquier seguidor que quiera ser mi discípulo también va a seguir mis pisadas. Es interesante resaltar también por qué Jesús vino a validar la ley. Jesús vino a demostrarle a Satanás que el pecado se debía vencer agradando a Dios, obedeciendo la ley. En la palabra de Dios, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la infracción de la ley, pero el versículo 5 dice que Jesús no cometió pecado. En 1 de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Hebreos 4, 15 también menciona que Jesús no cometió pecado. Apreciados hermanos, allí donde se encuentran en la sala de su casa, reunidos en familia, Jesús vino a demostrarle al diablo, al enemigo, que en carne humana se podía obedecer la ley. Y gracias a la victoria y a la obediencia de Jesús, al entronizar la palabra, la ley de Dios en su vida, Jesús venció al enemigo. Y hoy su victoria es la nuestra. Así que podemos resumir que Jesús vino para darle validez a la ley de Dios, vino para darle una connotación superior a la ley de Dios, vino en carne a ejemplificarla, y por eso los discípulos siguieron sus pisadas. Que el Señor nos permita crecer en este conocimiento maravilloso del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que sigan teniendo un resto de sábado muy feliz. Bendiciones.